Bienvenidos, esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes en este 31 de agosto para hablarles de la reforma a la salud. Que bueno, sufrió un nuevo revés el gobierno del presidente Gustavo Petro porque se aceptó la creación de una subcomisión para concertar otro texto. Se habla de que se quiere concertar o mejor concretar un gran acuerdo nacional. Veremos si esta propuesta está orientada en este sentido. Y nuestra invitada, la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Representante, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Diego, un saludo muy especial para toda la audiencia de Semana, pues para usted y por supuesto para todo el equipo de trabajo de la revista Semana. Bueno, representante, entonces aclarémosles a nuestros televidentes qué fue lo que se aprobó, porque lo que uno lee en la proposición que se leyó es que se hace esta subcomisión para concertar otro texto, para tener un acuerdo, un consenso con todos los partidos políticos, pero sectores del pacto histórico dicen que no, que eso no es así, que van a seguir con el articulado del gobierno. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, pues Diego, aquí lo que es evidente es que el día de ayer se aprobó una proposición de iniciativa de la representante Julia Miranda. Es una proposición que se aprueba por unanimidad. Esto quiere decir que todo el Congreso de la República, toda la Cámara de Representantes votó a favor de esta iniciativa y yo la celebro. Esta proposición lo que pues convoca es a un diálogo nacional, a una concertación nacional con todos los partidos, lo que no ha sido capaz de hacer el gobierno, que es que a la fecha pues ha hablado de un diálogo nacional, pero no ha encontrado una metodología, no ha citado a los partidos ni siquiera afines al gobierno. Están haciendo reuniones a puerta cerrada, a espaldas de la ciudadanía, no sabemos ahí qué se está concertando, si pues están transando o no están transando la reforma a la salud, y esto sí es muy importante, que cualquier tipo de diálogo que se dé de cara a la ciudadanía, que se convoque a todos los sectores, a todas las organizaciones, y yo por eso celebro la iniciativa de la representante Julia Miranda, una representante seria, una representante ponderada, una representante que pues todos conocemos y sabemos pues el talante de la representante Julia. Entonces, hoy, pues el pacto histórico sorprendido dice, no, pero ¿cómo así? ¿De dónde salió esa proposición? Pues se aprobó el día de ayer, pues desafortunadamente muchos congresistas del pacto histórico quedaron pues sorprendidos de que hubieran inclusive votado a favor de esta propuesta, porque no se dieron ni siquiera cuenta, al parecer, y según lo que ellos dicen. El subsecretario de la Cámara leyó la proposición. Esta es una proposición que se lee y que se pone a consideración de la plenaria en el orden del día. Es que la reforma a la salud estaba de quinto en el orden del día, y por eso también la importancia, y cobra importancia esta subcomisión que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Representantes. Y yo creo que esta es una oportunidad que inclusive tiene el gobierno. Es que al ministro de Interior le quedó grande convocar, no ha convocado a la fecha, tenían agendada una reforma a la salud, que hicieron un anuncio desde una tarima. Vimos al presidente de la Cámara, por ejemplo, anunciando la reforma de que se iba a agendar en un acto de proselitismo, un acto político desde Córdoba. No es ahí donde el representante y hoy presidente tiene que anunciar la reforma a la salud. Era mediante la ley quinta, que dice que se debe anunciar en el recinto y con la mesa directiva de los representantes ahí presentes. Entonces aquí yo sí creo que es la oportunidad para lograr la gran concertación nacional, donde todos hagamos parte de una mesa de trabajo y busquemos cómo salvar lo que funciona bien del sistema y cómo hacemos una reforma que recoja de verdad lo que no está funcionando y lo que se debe solucionar, porque somos conscientes desde el Partido Cambio Radical de que hay que hacer pues unas modificaciones, que hay que hacer unas reformas, por supuesto. Así lo vimos durante la discusión del periodo legislativo pasado, que fuimos nosotros quien radicamos un proyecto de acto legislativo que fue hundido sin mayor discusión, pero que proponía precisamente esa intención del gobierno de lograr una salud preventiva, que llegara a todos los territorios, que tenga una buena cobertura, un giro directo de más del 90% para los hospitales, pero no permitiendo que se estatice la salud y no permitiendo que los recursos de la salud los terminen administrados por los políticos. Estando esto claro, representante, entonces quiero preguntarle lo siguiente. El gobierno en los últimos días ha hablado de un acuerdo nacional, eso está claro. Ustedes atendieron ese llamado, presentan la propuesta, la plenaria la acepta, se crea esta subcomisión justamente para lograr ese acuerdo entre todos los sectores políticos.
pero ahora dicen que no va a haber concertación. Entonces, ¿en dónde queda ese acuerdo nacional? Es decir, el acuerdo nacional es cumplir la voluntad del presidente Petro o articular posturas entre todos los sectores políticos. Pues el acuerdo nacional, al parecer, que promueve el gobierno es el yo con yo, a puertas cerradas, a espaldas de la ciudadanía, con los partidos afines, sin convocar a los sectores, sin convocar a esas personas que seguramente pues tienen mucho que aportar a la reforma. Entonces yo sí creo que aquí pues hay un llamado que hay que hacerle pues al ministro, que es el que quiere desconocer o el que escuché diciendo que esta subcomisión no frena el trámite, que el trámite continúa, pero pues es que aquí lo que se aprobó unánimemente, repito, sin ningún tipo de objeción, fue lograr un diálogo nacional en torno a la reforma. Entonces no podemos continuar con un trámite de una reforma que primero debe ser convocada para la concertación. Entonces yo ahí sí creo que el ministro se equivoca, está desconociendo pues la voluntad o digamos como la intención de esta subcomisión, que es crear la participación ciudadana, lograr convocar a todos los sectores, lograr que de hecho todos los partidos participen, y yo creo que pues ese es el camino debe ser la concertación, por supuesto, y pues den el ejemplo. O sea, si están convocando un diálogo, uno se pregunta con quién han dialogado. O sea, yo escuchaba esta mañana, por ejemplo, al representante Mondragón decir que es que aquí ninguno nos habíamos leído la reforma a la salud, que es que la representante entonces ahora Julia Miranda quiere radicar una proposición porque quieren dilatar. Entonces, pues yo aquí hago un llamado al respeto. Yo creo que aquí todos, desde las diferencias, pues hemos demostrado también que es mucho lo que podemos aportar a los proyectos que se tramitan en el Congreso de la República. La representante Miranda es una representante muy seria, es una mujer totalmente experimentada, una mujer pues con una forma de concertación pues que es de admirar, y yo sí creo que aquí pues yo sí le pido a los representantes, algunos representantes del pacto histórico que se han pronunciado diciendo que aquí esto es una práctica dilatoria, pues que respeten, porque además entonces ¿dónde estaban o qué estaban haciendo cuando se aprobó la proposición? Porque ellos también la aprobaron, la leyeron en el Congreso y la aprobaron, y ahora salen a decir que es un mico. O sea, entonces van allá que a calentar puesto, o no se dan cuenta de lo que están votando. O no están escuchando tal vez, ¿no? Habrá alguna razón. Esto en tiempos, mejor representante, ¿qué traduce? Con esta subcomisión se van a adelantar reuniones, audiencias. ¿Cuál va a ser el mecanismo realmente? Porque lo que se tenía previsto era que este segundo debate saliera muy rápidamente en la plenaria. Bueno, pues esta será la primera discusión que tendrá que dar en la Cámara de Representantes, repito. Aquí yo creo que el ministro del Interior tenía una tarea muy importante que le encomendó el presidente Petro y que desafortunadamente le quedó grande, que era lograr sacar adelante la reforma con concertación. El ministro nunca ha convocado a ningún tipo de reunión, y yo creo que eso pues lo primero que dejamos como precedente es que aquí se debe establecer un diálogo y frenar el trámite, porque es que yo lo que veo es una intención de querer aprobar el informe de ponencia como de lugar. Seguramente ese es el trofeo a mostrar del ministro al presidente. Y resulta que es que en el informe de ponencia, pues es lo que recoge absolutamente todo el articulado. Entonces, si vamos a concertar, ¿qué vamos a concertar si votamos un informe de ponencia positivo o negativo? En mi caso, por ejemplo, pues el partido Cambio Radical está muy claro en que esta no es la reforma que se necesita, y no solamente eso, sino que está viciada en su trámite. Para nosotros es clarísimo que esto es una ley que debe tramitarse como ley estatutaria, que toca los derechos fundamentales a la salud, que toca la estructura, por supuesto, de este derecho fundamental y del sistema, y que por supuesto que esto se debe abordar desde la comisión primera. Para nosotros también no solamente es la inconveniencia, sino los vicios de trámite que están pues inmersos en esta reforma. Entonces eso será lo que nosotros dejemos como precedente, además también en esa mesa. Y aquí esto sirve también para saber cómo se está dando el trámite, si es el trámite adecuado o no. Yo creo que del afán no queda sino el cansancio. Seguramente el gobierno, por querer mostrar resultados, pues hace las cosas a las patadas, y así no son. O sea, de verdad que yo quedo sorprendida, porque pues este es un gobierno que promueve el diálogo, pero poco dialoga con la gente. Eso es lo que vemos todo el tiempo.
Bueno, pues representante Carolina Arbeláez, gracias por haber estado con nosotros en estos minutos, explicar las implicaciones de esta comisión que se crea en la Cámara de Representantes y estaremos atentos entonces a lo que ocurra la próxima semana. Los del Pacto Histórico están bastante molestos. Antes de despedir la representante, los integrantes del Pacto Histórico votaron esta proposición, ¿verdad? Todos los que estaban presentes de manera unánime, nadie reviró, Ajá. nadie dijo nada, nadie alertó. ¿Y entonces algo, por qué se están quejando? porque dicen que fue un mico, que ellos no se dieron cuenta que ahora lo aprobaron, pero, o sea, bienvenido el diálogo, qué es lo que les molesta, qué es lo que no les gusta de una propuesta de concertación nacional, si eso es lo que está proponiendo precisamente el presidente Petro. Bueno, representante Carolina Arbeláez, que tenga buen día, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego, un abrazo para todos. Y a ustedes también, gracias, ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, la conexión también por www.semana.com para que puedan encontrar allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.